Bien, vamos a poner sobre sus pies en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar por la clase de esta mañana, que es interesante. Nos va a ayudar a descubrir el recorrido del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, porque vives y reina para siempre. Señor, en esta mañana pedimos de tu gracia, pedimos de tu sabiduría, Señor, y pedimos de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice cada una de las clases en esta mañana, Señor. A los maestros, danos de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, para poder impartir la enseñanza a través de tu Espíritu Santo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ocupe sus lugares. Hoy tenemos la lección número déjeme darle el número de la lección. Es la lección número 15. Lección número 15 y el Evangelio a todos los pueblos. Bien, nuestro texto de la lección se encuentra en Hechos capítulo 13, del 4 hasta el capítulo 14, versículo 28. No vamos a leer todo el capítulo. De hecho, ya en nuestra casa ya leímos Vamos a ir desglosando e ir parte por parte de esta lección. Empezamos en el capítulo 13 de Hechos, versículo 4, y leemos algunos pasajes que dicen en nombre del Señor. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Bien, hasta ahí. El título de la lección es El Evangelio a todos los pueblos. Aquí por primera vez son nombrados a través del Espíritu Santo el apóstol Pablo y Bernabé para ir a las naciones. Entonces vamos a ver nosotros aquí en la forma como Dios llama a alguien dentro de la iglesia, porque lo llama estando en la iglesia. La iglesia pide la confirmación del llamado de Pablo y del llamado a Bernabé para irse fuera de la iglesia y servir, llevar el evangelio a otras naciones que nadie había ido. Antes de enviarlo, oran, ayudan, piden la confirmación, es confirmado y entonces ponen las manos sobre ellos y lo despiden. Ahora, en el orden que es, Dios llama a alguien dentro de la iglesia. La iglesia los consagra y los envía. Quiere decir que la iglesia madre de Pablo, por decirlo así, era la iglesia de Antioquía. Porque eso es lo que vamos a ver nosotros cuando el apóstol Pablo regresa del primer viaje misionero, regresa a la iglesia de Antioquía.
para compartirle de todo el trabajo que había desarrollado en todas las ciudades de que había encontrado y cómo el evangelio había sido recibido. Entonces, en ese orden, nosotros vamos a ver el éxito que tiene el apóstol Pablo, pero también vamos a ver nosotros la oposición que hay en algunas ciudades, y también que en ningún momento se resistió a predicar el evangelio en medio de una oposición. Entonces, ya hemos leído el pasaje. El mensaje del evangelio como verdad central no debe estacionarse en un solo lugar, pues la instrucción del maestro fue llevar su testimonio hasta lo último de la tierra. Nosotros acabamos de venir de un concilio y vimos los misioneros que están fuera de México y también los misioneros que están en México. Tenemos misioneros en muchas naciones. La Iglesia Asamblea de Dios no solamente los ha enviado, sino que también los está sosteniendo en aquellos lugares. Pero antes de ser enviados, debe de ser confirmados que son llamados a ir a las naciones. Ahí tenemos en diferentes partes, en la India, en España, también en el occidente, y acaba de irse nuestra hermana, una hermana se acaba de ir para Israel, la hermana Hernández, María Hernández, organista, ¿verdad? En la que vino aquí, no sé si ustedes recuerdan, la que estuvo aquí creo que hace un año y medio, pasó por aquí y nos presentó un proyecto para Israel. Ahora ya no es un proyecto, ahora ella ya está en la tierra de Israel. Y vinieron todos los misioneros que están en diferentes partes del mundo, porque cada uno Dios le pone el sentir de ir a ciertos lugares. Bien, vamos a ver nosotros el recorrido. Primer viaje fuera de la iglesia. Ahora sí, el evangelio es llevado a otras ciudades que no habían ido, ¿sí? Y para eso Dios llama al apóstol Pablo y a Bernabé para salir fuera de la iglesia de Antioquía y llevar el evangelio a otras naciones. Vamos a ver allí, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Vamos a ver, la primera ciudad que ellos descienden de Antioquía, llegan a Seleucia. De allí tomaron el barco para navegar a la ciudad de Chipre. La tercera ciudad, fíjese bien, aquí en Chipre, en el versículo 5, llegaron a Salamina anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. El punto estratégico que utiliza el apóstol Pablo, el lugar de reunión de los judíos, los días de reposo, era la sinagoga. En la sinagoga sabía el apóstol Pablo que todos judíos no podía faltar. Ningún judío estaba en casa, porque ellos guardaban la ley, y de acuerdo a la ley, los judíos tenían que ir a la sinagoga todo el día de reposo. Entonces el apóstol Pablo sabía que allí puso en la sinagoga el punto de predicación. Desembarcó en Chipre y visitaron la ciudad de Salamina, que era una isla. Llegaron a Pafos. Evangelizaron aquí en Pafos al procónsul Sergio Pablo. Deseaba oír el mensaje del evangelio, porque la Biblia dice que este procónsul era varón prudente
Pero aquí se presenta la primera oposición, ¿sí? Aparece un personaje, un falso profeta que era judío y mago. No podía ser judío y mago a la misma vez, debería ser falso, ¿sí? No podía ser judío y ser mago. Por eso era judío de descendencia, pero se había desviado. Dice que era falso, ¿qué? Profeta judío llamado Bar Jesús. Y más abajo dice que, en versículos 7 y 8, dice que era mago, ¿verdad? Entonces su nombre se traduce como Elimás. Pablo, lleno del Espíritu Santo, ora para que este engañador quede ciego. Al ocurrir esto, el procónsul creyó las maravillas de la palabra del Señor. El procónsul nunca había visto a alguien que dijera, dice bien, estas palabras que hallamos en el versículo 11. Ahora pues he aquí, la mano del Señor está sobre ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla y quedó ciego. Vemos allí entonces el poder de Dios que había en la vida del apóstol Pablo, que reafirmaba el mensaje. Entonces el procónsul creyó al ver las maravillas del Señor. Y entonces de Pasmo volvieron a tomar el barco que los llevaría a Perge. Y de Panfilia, aquí en Panfilia, fíjese que se llevan en este viaje se llevan a Marco, a Juan, que es Juan Marcos. Y entonces aquí en este viaje decide abandonar el viaje y regresa a Jerusalén. No se explica la razón por qué decide regresar a la iglesia de Jerusalén. Tal vez la iglesia lo necesitaba, tal vez se le había hecho pesado el viaje y quizá vio la oposición, calculó el precio, analizó y entonces vio que no iba a ser fácil avanzar a donde el apóstol Pablo y Bernabé iría. Entonces él ahí decide, no explica la razón por la cual él decide. Quizá hubo un acuerdo entre los tres y dijeron: yo me regreso a Jerusalén y entonces ustedes sigan adelante. Esto no desanimó a Pablo ni Bernabé, que sin duda alguna necesitaban a Juan para que les ayudara en la labor que ellos iban a desarrollar. Vamos ahí al versículo 14 de Perge. Zarfan de la ciudad de Perge llegaron a Antioquía. Esta Antioquía de Pisidia no es la misma Antioquía que menciona el capítulo 13, de donde fueron enviados. Esta es otra ciudad de Antioquía y dice que es Antioquía de Pisidia, versículo 14. Allí en esta llega el apóstol Pablo, se sienta después de la lectura de la ley de los profetas en la sinagoga, un día de reposo. El principal de la sinagoga le da el lugar al apóstol Pablo para que él dé una palabra, de lo cual él narra la historia de Israel. Comienza desde la liberación de Egipto hasta el nacimiento y muerte de Jesucristo y resurrección, y lo presenta como el Mesías, como el descendiente de David. Y muchos de los judíos y prosélitos piadosos creyeron. Aquí la palabra prosélito era una persona que no era judía de nacimiento, sino que había tomado la enseñanza o la doctrina
había aceptado la doctrina judía y había pasado por todo el rito de la ley para poder ser aceptado y poder estar en la sinagoga. Cuando nosotros encontramos la palabra prosélito, vamos a encontrar a alguien que ha adoptado las normas de conducta de vida de un judío, pero que no es judío por nacimiento. Pablo les persuade a que perseveren en la doctrina de la gracia de Dios en el versículo 43. Entonces, vemos en Hechos, versículo 44, la siguiente reunión. Pablo esperó hasta el siguiente día de reposo para volver a encontrarse con los judíos en el versículo 44 del capítulo 13. Y aquí entonces toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Ahora ya no eran los que estaban en la sinagoga. Ahora se corrió. Quiere decir que en una semana la gente empezó a comunicar. Fíjese bien, empezó a comunicar del mensajero, en este caso el apóstol Pablo. Y entonces el siguiente día de reposo, el siguiente servicio, toda la ciudad estaba allí. Dice el versículo 44, para oír la palabra de Dios. Ahora ya no para escuchar la ley y los profetas, sino ahora para oír la palabra de Dios. Y aquí nosotros encontramos otra posición en el versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechéis y no juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Ahora allí, siguiente recorrido que el apóstol Pablo va a hacer, ahora va hacia el mundo gentil, los que no conocen la ley, para anunciarle el evangelio. En el versículo 48 nos dice que los gentiles pues se alegraron de lo que el apóstol Pablo pues comentaba. Y vamos entonces a ver el desarrollo de nuestra lección. Aproximadamente el primer viaje misionero, Pablo pasó como por 8 o 10 ciudades. El primer viaje misionero. Entonces, sabemos que parte el apóstol Pablo de la ciudad de Antioquía. Antioquía fue el punto de contacto, la iglesia madre. Cada creyente debe de tener una iglesia madre. Entonces, el apóstol Pablo parte de Antioquía y entonces, cuando él regresa, pues presenta a la iglesia el viaje, el informe. Mire, el apóstol Pablo no va a la ciudad de Jerusalén, aunque la ciudad de Jerusalén era podríamos decir que sería la iglesia madre, porque de ahí es la primera iglesia que nace en la ciudad de Jerusalén. Pero en la iglesia de Antioquía fue donde Pablo obtuvo el llamado para ir a las naciones. Entonces el apóstol Pablo reconoce a la iglesia de Antioquía, que es la iglesia que lo envía, que es la iglesia donde él sirvió, porque el apóstol Pablo sirvió en la iglesia de Antioquía, y entonces de ahí Dios le dio el llamado para ir a las naciones. Entonces vamos a ver nosotros que en el primer viaje misionero el apóstol Pablo, las ciudades que visita, aproximadamente su viaje duró 2 años.
Fíjese bien, 2 años, porque no había aviones, no había carros que pudieran correr 100 kilómetros por hora. Aunque la distancia de una ciudad a otra estuviera muy corta, la única forma era de llegar en barcos, porque si nosotros estudiamos las ciudades, dicen, y zarpó de allí para ir a tal ciudad. Entonces la ruta era marítima, por barco. Y eso lo entendemos. Usted recuerda cuando Pablo era llevado a Roma, dice que naufragó. La forma de llevar allá era, claro, había vías, pero eran las vías por las cuales se transportaba la gente, y el comercio era a través de la vía marítima. Entonces Pablo, el recorrido que hizo a estas ciudades duró aproximadamente 2 años. Y cuando él, la forma como el apóstol Pablo hace, primero va y evangeliza. La iglesia que van haciendo, después regresa, hace el mismo recorrido, regresa de regreso para ver el resultado de la obra el cual él ya había comenzado a través de la evangelización. Entonces, el primer viaje que él va fue para evangelizar. Y cuando regresa a la ciudad de Antioquía y da el informe, empieza a confirmar la obra de la cual, de aquellos que ya se habían convertido, para dejar líderes, ancianos ya establecidos. Entonces, el primer viaje misionero del apóstol Pablo duró aproximadamente 2 años. No había los medios que tenemos ahora. Uno se sube a un avión y ya está en otra parte del mundo en un instante. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, los puntos para llegar a un lugar a otro, pues se duraba mucho tiempo. Bien, vamos a ver nosotros la estrategia misionera. Punto número 2. ¿Quién encomienda a estos predicadores? El versículo 4 nos dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien da la orden, separa a 2 de ellos. Primero los llama y luego la iglesia los envía. Fíjese bien, el Espíritu Santo da la orden, separa, y luego la iglesia los despide. Ahora, la iglesia de Antioquía sin duda alguna necesitaba las enseñanzas del apóstol Pablo y de Bernabé, sin duda alguna los necesitaba. Pero también había un mundo que necesitaba el evangelio. Entonces no los detuvo, sabiendo que eran llamados a cumplir una gran tarea, y que sin duda alguna Dios en el camino los prepararía, los sustentaría, los ayudaría para llevarla a cabo la obra que Él los había mandado. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a hacer un trabajo. Hemos sido separados del mundo por una razón. ¿Sí? La iglesia ha sido separada. Cada creyente ha sido separado. Sin duda alguna, el apóstol Pablo pasó por el proceso de cambio cuando tuvo el encuentro con el Señor camino a Damasco. Ahora, el Espíritu Santo los llama y ahora la iglesia los envía. Podemos nosotros mencionar 2 elementos clave en la estrategia del apóstol Pablo y Bernabé para su trabajo misionero. La estrategia clave, primero, que él utiliza es que llegaron a ciudades principales.
Fíjese bien, ciudades principales. Y esto pasa. El hermano Mariano Méndez, que es un presbítero en la ciudad de Chiapas, en Ocosingo, él tiene una iglesia en la ciudad de Ocosingo, pero tiene aproximadamente como unas 30 misiones fuera de la ciudad, allá en las montañas, allá con la gente indígena. Pero él tiene una iglesia en la ciudad. Entonces, ¿cómo él usó la estrategia que usó el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue sacado de Antioquía y fue llevado. Y él establece una iglesia en la ciudad y de ahí va a las misiones. Entonces llega a las misiones que tienen los pueblos y regresa de nuevo a la ciudad. Entonces cuando él regresa da el informe de cómo ha visitado las misiones. Entonces una de las estrategias que utilizó el apóstol Pablo es llegar a las ciudades más importantes del imperio romano. Otra de las estrategias que él utilizó fue llegar primero a la sinagoga, sabiendo que en la sinagoga estarían los judíos, los conocedores de la ley, y entonces él le hablaría del cumplimiento de la ley en Cristo. Buscó puntos de reuniones para llevar a cabo el llamado que Dios le había hecho. Bien, vamos entonces al punto número 2, la evaluación. Todo trabajo requiere ser evaluado. Todo trabajo requiere ser evaluado. Todo proyecto requiere ser evaluado. Todo plan requiere ser evaluado para conocer el fracaso o el éxito, para conocer las fallas o los huecos que quedaron para llenar. ¿Para qué se evalúan? Para ver, no se evalúa el éxito, se evalúa la forma, cómo se llevó a cabo. Recordemos que ellos tenían no solamente el respaldo de la iglesia, sino tenían el llamado a través del Espíritu Santo. Entonces, si tenían esas dos cosas, tendrían éxito, porque estarían en comunión con la iglesia, no se fueron en desobediencia, porque eso es lo que pasa muchas veces. A veces cuando alguien quiere servir a Dios y el pastor le dice: espérate tantito, necesitas pasar por adoctrinamiento. No, él dice: no, yo estoy listo, y se va. Y por allá se oye que abrió un estudio en un hogar y que está solo. ¿Sí? ¿Sí? Y que ya empezó algo que Dios le reveló, se le apareció en sueño de repente y que le dijo: tu casa será llamada casa de oración. Y entonces pues abre su casa como si, dijo, como un servicio, ¿verdad? Y ahí nace, ¿verdad? No tiene el respaldo de la iglesia. ¿Por qué no tiene el respaldo de la iglesia? Porque lo que está haciendo, no lo está haciendo con la aprobación de la iglesia. No lo está haciendo con la ayuda de la iglesia. Qué bueno. Pero cuando alguien espera y oye y él ya está listo, entonces él dice: quiero abrir algo. Lo presenta a la iglesia y la iglesia dice: hermano, ¿qué le parece? Podemos extendernos, podemos abrir una misión en tal colonia. Aquí hay unos hermanos que quieren ir para allá, han prestado su casa. ¿Qué les parece? La iglesia dice: está bien, vamos a organizarnos, vamos a contar a un grupo que vaya cada semana y apoye ese grupo que están haciendo. Y entonces la iglesia crece, la iglesia ayuda, la iglesia apoya y la iglesia aporta. Esa es la forma como el Señor llamó a Pablo y a Bernabé. Los habló, los capacitó y la iglesia oró y los envió. Ahora, ¿cuál fue el resultado
del trabajo misionero del apóstol Pablo y Bernabé. De acuerdo al texto bíblico, su recorrido no estuvo exento de dificultad. En una ocasión tuvieron que enfrentar la oposición del falso profeta Bar Jesús, que intentaba impedir que el procónsul Sergio no oyera el mensaje del evangelio. Pero la principal oposición del trabajo de los misioneros no era este Bar Jesús, era de los judíos fanáticos. ¿Cuáles judíos fanáticos? Los que no creían el evangelio, los que persiguieron a Pablo, ¿sí?, hasta tratar de matarlo en muchas ocasiones. Los que rechazaban el mensaje de Cristo expulsaron a Pablo y a sus compañeros de la sinagoga e instigaban a la gente de la ciudad contra el apóstol en Listra. Apedrearon al apóstol Pablo hasta que pensaron que había muerto. Sufrió persecución. Recordemos que era llamado, ¿sí? Recordemos que había escuchado la voz. Y recordemos que la iglesia de Antioquía estaba orando por él. Hoy en día la gente piensa que si pasa oposición es porque está fuera de la voluntad de Dios. Fíjese. Por primera vez el apóstol Pablo recorrería un mundo fuera de la nación judía. Pasaron situaciones difíciles, peligro de muerte, ¿sí? Pasaron incluso enfermedades, pasaron todas las dificultades. Sin embargo, no se comparan con el fruto resultante de esta primera empresa misionera de Pablo y Bernabé. Llegaron a Antioquía, regresaron. Mire, vamos al capítulo 14, versículo 27. Para poder ver lo que pasa aquí. En el versículo 26, bueno, el versículo 24 dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Derbe, de regreso, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado. O sea, regresan a la iglesia que los envió, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, dan el informe. Refirieron cuál grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo se había abierto una puerta, la puerta de la fe, a los gentiles. Entonces aquí el apóstol Pablo narra, da el informe de todo el viaje, ¿sí? Testifica y cómo los gentiles se habían convertido a Cristo y cómo fueron establecidas diversas congregaciones en las ciudades que visitaron. Contaron también que los discípulos que quedaban en aquellos lugares se mantenían llenos de gozo y del Espíritu Santo. El viaje del apóstol Pablo, había sido un éxito en todo el sentido de la palabra, a pesar de la oposición, a pesar de las amenazas, a pesar de los peligros, tuvieron resultado. Cumplieron la tarea, cumplieron la misión que se les había encomendado.
Obedecer al Señor siempre trae resultados. Al final podemos contar las maravillas que el Espíritu Santo obrará a través de nosotros mientras llevamos su palabra a los que no la conocen. Qué bueno fuera que cada domingo cada creyente se levantara y diera un testimonio y pudiera decir: hermano, esta semana evangelicé un hogar. Había problema en ese hogar, pero llegó la palabra y la luz brilló. Qué bueno que pudiéramos nosotros tener testimonio cada domingo de que alguien está cumpliendo la tarea. Como conclusión, hay dos elementos claves en el relato del primer viaje misionero. En primer lugar, tenemos a los enviados que obedecen el llamado del Espíritu Santo y emprenden su viaje para cumplir la gran comisión. En segundo lugar, encontramos una iglesia que envía y apoya la obra misionera. En primer lugar, encontramos a alguien que obedece al llamado, y en segundo lugar, encontramos una iglesia que ora y que apoya la obra misionera. Unos obedeciendo y otros apoyando de diferentes maneras. Lo vemos en la iglesia de Antioquía. Hoy nosotros, las Asambleas de Dios, hemos enviado misioneros en diferentes partes del mundo, fuera y dentro. Pero podemos hacer como la iglesia primitiva. Al principio, cada creyente un comunicador. Cada creyente comunica el mensaje. Hay mucha gente todavía que no ha oído el mensaje de Dios y se sigue oyendo la voz que escuchó el profeta Isaías: Señor, ¿quién irá por vosotros? ¿Quién irá? ¿Quién irá a los hogares? ¿Quién irá a las familias deshechas? ¿Quién irá a los perdidos? El profeta Isaías oyó esa voz, tuvo una visión de Dios, oyó una voz, y entonces la pregunta era: ¿quién irá? Se oye la voz del profeta Isaías que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. La tarea es de todo. No pensemos que la tarea es del que está a nuestro lado. La tarea es de todo. ¿Quién irá? Y se sigue oyendo la voz: ¿quién irá y traerá a los perdidos de toda esta colonia a la iglesia? ¿Quién irá? Oremos para que el Espíritu Santo siga levantando obreros, pues Cristo dijo: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros, porque ya la mies ya está lista para ser cegada, pero se necesita obreros, y cada uno de nosotros podemos ser llamados a ser obreros, para que el Señor envíe obreros y a cegar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, oremos al Señor.